Bienvenido mi gente a de Puerto Plata TV, gracias por estar con nosotros en este preciso momento. Nos encontramos en lo que es el Vértiz aquí en Baracaldo, una cafetería hermosa que nos ha permitido, gracias a la administración, por permitir estar aquí hoy compartiendo y poder conversar y conocer de una bella historia que es nuestra amiga Mari Nieves, que está hoy a nuestro lado y quien va a contar su vida, cómo ha sido su pasar del tiempo en esta zona de Baracaldo, un lugar hermoso. Y yo quiero hoy darle la bienvenida y sobre todo la gracia por aceptar compartir con nosotros su historia. Mari Nieves, bienvenida a de Puerto Plata TV. Gracias, gracias. Las cámaras son suyas, no me tenga miedo, no tenga nervios, porque eso no muerde. Y usted ya tiene cámara. Bueno, sí. Bueno, yo nací en Baracaldo, en el Hospital de San Eloy, y nací el 5 de agosto de 1948, a las 18 horas. Y bueno, pues ese hospital antes pertenecía a Altos Hornos de Vizcaya. Allí atendían a todos los obreros que, por ejemplo, sufrían un accidente, los llevaban allí y los atendían allí. Fue fundado en el año 1911. Ok, una pregunta, porque yo he podido pasar en estos momentos y ahora todos los partos van a cruces. Sí, sí. ¿Por qué ese cambio? Era muy pequeño ya el hospital, decidieron hacer otro, o ya cruce estaba elaborado o es una instalación nueva. Yo me acuerdo que el Hospital de Cruces lo empezaron a hacer cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años, o sea, que sería sobre los años 55, 56, por ahí, sí. Y allí ya empezaron a atender los partos, porque el Hospital de San Eloy ya dejaron de atender los partos, atendían otras cosas, pero los partos no. Ok, entonces nace en el Hospital de San Eloy, Sí. se cría, todos sus años lo ha tenido viviendo aquí en Baracaldo, ha vivido en otras zonas de España, de País Vasco, o solamente ha residido siempre en esta zona de Baracaldo. Siempre he vivido en Baracaldo, excepto 3 años que estuve en Madrid. Madrid, estudiando. Sí. Otra pregunta, aquí en España son muy comunes lo que son la comunión, eso es un espectáculo. Sí. Yo actualmente visito lo que es la iglesia de Santa Teresa, que nos queda aquí al frente del Vértiz. ¿Cuál fue la primera iglesia de esta zona de Baracaldo que usted pueda recordar y mencionar? Bueno, la iglesia más antigua de Baracaldo es la de San Vicente, que fue fundada en el siglo XVII, la primera quincena del siglo XVII. Bueno, los primeros años. Sí. Y bueno, allí hice la primera comunión. Y bueno, pues don José María Baena me dio la primera comunión. Como mis padres no tenían dinero para comprarme un vestido de primera comunión, me lo dejaron. Por cierto, el vestido era feísimo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque yo era una niña muy alta y no me valían todos los vestidos. Y claro, me quedaban un poco cortos. Y ese, que era bien feo, era el único que me valía. ¿Le valía? Los estudios, sus primeros estudios, ¿dónde estudió? ¿Cuáles eran las escuelas que en ese momento estaban? Según informaciones, me comentó una persona que aquí en el Parque de los Hermanos, anteriormente era una escuela. Sí, era un colegio, sí, era un colegio para chicos. ¿Usted sí. dónde estudió? Yo estudié en el Colegio del Carmen, que estaba enfrente de la Renfe. Y allí, pues, empecé a ir a clase a los 4 años. Antes de los 10 años me trasladaron al Colegio del Pilar. Y fue cuando yo y otros niñas como yo lo inauguramos. Era femenino solamente, para niñas. O sea, en ese tiempo el anterior era mixto. Sí, en ese tiempo existían escuelas solo para chicos y solo para chicas. Eso es lo que usted me quiere dejar. Excepto la del Carmen, que era para niños y para niñas. Era de monjas, porque anteriormente había muchas escuelas de monjas. De monjas, sí, las hijas de la cruz. Sí. Y luego estaba el Colegio de los Hermanos, que estaban, que bueno, pues ahí era todo de chicos. Y ahí conocí yo, siendo niño, a Javier Clemente. Javier Clemente. Sí. Y bueno, pues era un niño pequeñito, así muy musculoso. No era gordito, era musculoso.
y siempre le veía salir del colegio con una pelota entre los tobillos. Bueno, para él era, yo creo que vital, salir con su pelota. Luego, a pesar de pasan los años, Marinieves crece, su padre viven con usted vive con su padre. ¿Cómo era esa relación, padre e hija? Bueno, mi padre era fuera de serie, era un fuera de serie, porque es que era maravilloso. Como no teníamos mucho dinero, cuando éramos pequeños, él nos hacía los juguetes. Tenía unas manos maravillosas. Era muy listo, muy inteligente y además muy creativo. Él era muy culto, una persona muy culta. Estudió en el colegio de los hermanos. Oh, mira. Y bueno, pues era una persona muy culta y que después de salir del colegio siguió estudiando por correspondencia, porque yo le veía los cuadernos que tenía, que los recibía por correo. ¿Su madre en casa trabajaba? No, mi madre... En ese tiempo, pues, todos sabemos que casi siempre el que trabajaba en la casa era el hombre. Pero su madre también trabajaba o siempre estaba en la casa como en aquellos tiempos, que ya la cosa es diferente. Ahora también la mujer trabaja, tiene más derechos, tiene más oportunidades y más igualdad. Anteriormente era muy diferente. ¿Su madre qué se dedicaba? Nada, a sus labores, como decían antes, a sus labores. Y de todas formas nosotros nos llevábamos muy poco tiempo entre el nacimiento mío y el de mi hermano. Y claro, éramos muy pequeños y no teníamos quien nos atendiese. Entonces a mi madre no le quedaba otro remedio que atendernos ella. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Éramos solo dos. Dos. ¿Su hermano aún vive? Sí, claro, sí. ¿Pero dónde vive, aquí en Baracaldo o vive en otra zona? No, vive en otra zona, sí. Mi hermano de joven era guapísimo. Sí. ¿Ya no? Bueno, ahora, en fin, bueno, vamos a dejarlo. Marinieves, cuando usted ya termina los estudios, ¿a qué se dedica? ¿Alguna carrera? ¿Qué trabajaba? ¿Cómo luego ayudaba en la casa con el trabajo? ¿A qué se dedicaba Marinieves? Bueno, pues yo estudié y me preparé para la vida, porque en aquellos tiempos, no te lo pierdas, todo el mundo decía, no, ¿para qué vas a estudiar? Si lo que tienes que hacer es casarte y tener hijos y ya está. O sea, nada, solamente como ama de casa. Y yo pues no estaba dispuesta a eso. ¿Y no se casó nunca? Yo quería labrarme un porvenir y entonces dije, no, aquí hay que espabilarse porque si no se queda una muy atrás. Y si no me caso, ¿qué pasa? Pensé para mis adentros. Entonces, pues nada, me preparé para la vida y luego empecé a trabajar. Primero trabajé de puericultora, cuidando niños porque era puericultora, estudié puericultura. Y después trabajé en el Hospital de Cruces durante 33 años. ¿33 años? ¿Ahí se jubiló o decidió? Sí, ahí me jubilé, sí, claro. ¿Y qué tal es la experiencia de cuidar niños en alguna escuela o a familia? No, primero estuve en una guardería y después prefería cuidar niños de forma individual. O sea, lo alterné, sí, en guardería y en niños en apartado. Bueno, Marinieves, seguimos conversando con usted. Esta es la segunda parte porque es que todo es algo entretenido. Mari, ¿cómo era el agua en aquel momento? ¿Siempre hubo agua como ahora, que ahora la gente bota en el agua, cae grifo por las calles? ¿Cómo era el trato del agua en aquel momento? Bueno, cuando yo tenía, no sé, era muy pequeña, antes de los 10 años, no subía el agua a las casas. Había grifos, pero no llegaba el agua porque no tenía suficiente fuerza. Y entonces se quedaba igual en el primer piso. Y como nosotros vivíamos en un cuarto, pues el agua no llegaba hasta allí. ¿Y qué pasaba? Pues que teníamos que ir a la fuente con los cubos de agua para llenarlos. Y allí había unas colas tremendas. Y bueno, pasábamos la mitad del día allí en las colas de la fuente. Eso me recuerda a mí, en República Dominicana también hubo, en aquellos años, también era igual. Teníamos que ir con unos galones de agua de 5 litros, a esperar que llegara el agua a un lugar, llenar, hacer cola, como usted dice también. Pero la calidad era buena, se podía tomar, había que hervirla, o era un agua bebible.
Sí, Hasta para tomar. la calidad era buena, sí, se podía beber y no sabía tanto a cloro como ahora. Otra cosa, el transporte. ¿En qué se transportaban la gente en aquel tiempo? ¿Habían coches, habían bus? Bueno, yo me acuerdo... ¿Cómo pasaba la gente Sí. de Baracaldo hacia Erandio? Porque ahora hay un gasolina, hay un puente. Sí. Pero ¿cómo era eso en aquellos años? Para pasar de Baracaldo a Erandio, porque allí había muchas fábricas pequeñiñitas, pues pasaban en gasolina. Había muchos obreros que pasaban de ida y vuelta de Baracaldo a Erandio en el gasolina. Hiciese bueno, hiciese malo, hiciese tormenta, lo que fuere, daba igual. Pasaban en gasolina. Mi abuela, Sí. que vivía que no vivía aquí, estaba con una de sus hijas viviendo, pues tenía que pasar el gasolina. Y resulta de que una de las veces fue a bajar del gasolina y se quedó el agua. La pobre mujer pensaba, si saco los brazos hacia arriba, me cogerán enseguida. Y efectivamente la sacaron enseguida del agua. Sí. Mari, ahora vemos una pregunta que nos hace llegar una amiga. Ella pregunta que cómo eran las mujeres en aquel momento, si eran coquetas, que cómo vestían, que cómo eran, si había muchos perros en aquel momento. ¿Perros? Perros, sí, animales, No, no hombres. Perros no había como había perros pues de esos que no tienen dueño. Andaban por allí. Perros y la lengua, como decimos en República Sí, Dominicana. solamente los muy ricos tenían perros, pero perros la gente no tenía, no. Y bueno, pues sí, las mujeres eran coquetas, pero como no había mucho dinero, pues se limitaban a lo mínimo, sí, a la higiene, por ejemplo, sí. ¿Y los hombres eran coquetos, enamoraban? ¿Cuántos novios tuvo Mari Nieves? ¿Cómo fue su Los vida hombres, amorosa? Los hombres, mira, en aquellos tiempos... a mí- Usted siempre, perdone que usted siempre dice que el que le gustaba nunca la conquistó. ¿Cómo fue eso? ¿Qué dices? Usted siempre dice que el que le gustaba a usted nunca la conquistó. ¿Cómo fue? Sí. Mira, los hombres eran unos machistas de agua y la de altío. Y entonces a mí lo del machismo me ponía de muy mala uva. Y claro, pues sí, pues tuve pretendientes, pero parecía que todos los machistas venían donde yo. Parecía yo como si fuese un imán que los atraía. Y entonces, pues no, como me daba mucha rabia, pues no. Yo quería un señor que fuese como mi padre, un hombre pues que fuese adelantado a su tiempo. Es decir, que diese libertad a las mujeres. Y no que, ay, esa falda no me gusta porque tal, o esa blusa no me gusta porque cual, o ese peinado no sé qué. Pues no. Si tú estás a gusto con tus cosas y tu ropa y todo lo que sea, y tu maquillaje, Claro. ¿por qué un señor va a ir y te va a decir lo que tienes que hacer? Pues no. Y entonces, de esos, la mayoría. Y entonces te puedes imaginar, a mí no me conquistaban de esa forma. Bueno, pues mire que bien. Otra cosa, María Nieves. Vemos que ahora hay una organización en Baracaldo, las personas son sumamente humildes, son lo que yo puedo percibir, porque quizá cada persona puede tener una versión diferente de la persona de Baracaldo. Usted que siempre ha vivido aquí, siempre tuvo su niñez, dijo que 3 años fuera, pero se ha mantenido en este entorno. Los vecinos, cómo se llevan, los negocios, cómo han ido superando, usted tiene el negocio aquí cerquita, siempre ha comprado aquí. ¿Cómo ha sido la construcción? Y luego, ¿qué había aquí? El campo de fútbol, me dicen que no estaba donde está ahora. ¿Dónde estaba anteriormente el campo de fútbol? El campo de fútbol estaba antes en la Cesarre, donde están ahora las piscinas. ¿Dónde está el polideportivo? Sí, y era pues nada, lo más elemental. No era nada especial, era elemental, pero había mucha afición. Yo me acuerdo que los domingos se llenaba aquello y decía, ¿dónde puede entrar tanto hombre? Porque luego salían a manadas, aquello parecía yo que sé. Sí, había mucha afición. Qué bien, qué bien. Me alegro mucho, de verdad. Yo sé que las personas estarán disfrutando de este pequeño conversatorio. Ahora, Mari Nieves, es una mujer muy creyente y sobre todo
muy solidaria, que yo lo puedo ver todos los domingos, además con las personas que andan por la calle, usted siempre se para y tiene una limonita, le da. Eso usted lo aprendió de su madre, de su padre, a ser solidaria. Bueno, pues sí, porque mi madre era muy extrovertida. Mi madre es que se paraba a hablar con todo el mundo y además era una persona muy buena, muy generosa, sí. Y mi padre era igual, pero era más callado, más reflexivo, no hablaba tanto. Y hablaba, fíjate, a mi padre lo que le gustaba, cuando ya era mayor, le gustaba hablar con los jóvenes y se lo pasaba fenomenal hablando con los jóvenes. Y un día le pregunté, oye papá, ¿por qué te gusta tanto hablar con los jóvenes y eso? Y me dijo, porque las personas mayores no hablan nada más que de su enfermedad y de sus pastillas. Es una realidad, de verdad que sí. Bueno, porque en verdad ya cuando uno tiene una cierta edad, le preocupa mucho por la salud. O sea, en vez de uno debería preocuparse siempre. Porque cuando uno está joven uno cree que uno es de hierro, que no le va a pasar nada. Y uno vive la vida, como dice Ricky Martin, uno vive la vida loca. Y por lo menos hablar, mi padre era muy culto y entonces leía mucho y se enteraba de todo y veía la televisión, los telediarios y todo. Estaba muy al día en todo. Y claro, los jóvenes, pues algunos también estaban al día en todo. Y por eso a mi padre le gustaba hablar con ellos. Y las personas mayores, fuera de las enfermedades, no sabían decir otra cosa. ¿Y la fiesta en aquellos momentos cómo eran? Porque ahora veo muchos botellones, entonces esos botellones en aquel momento, ¿o no? Entonces no había tanto botellón, ¿qué va? Y el clima, porque ahora a mí me dicen, no, que en Bilbao, Baracá, en el País Vasco, siempre llueve, ahora no llueve tanto como antes. Eso es. ¿Cómo sí. es? ¿Cómo era antes? Porque llovía mucho. Muchísimo, siempre estaba lloviendo. Es que era gris, lloviendo y lloviendo, y venga lluvia. Yo no sé, yo creo que la gente a veces estaba deprimida por tanta lluvia. Y ahora, fíjate, no llueve casi nada. ¿Sería eso causa de los sacrificios? Porque como había mucha contaminación, Sí, podría ser, porque también escuché que en Bilbao, donde está ahora todo ese paseo, los caminos, todo eso eran anteriormente fábricas. Y luego lo remodelaron, y lo han dejado todo muy bonito, y ya con eso han ido como controlando lo que es la contaminación visual, todo eso. Y creo que también aquí en esta zona de Portugalete, Sestao, todavía quedan algunas empresas, ahora van a hacer una nueva playa en esta zona. Esperemos que la podamos disfrutar. Y un puente que va a pasar desde peatonal desde Baracaldo hasta Erandio y de Erandio hasta Baracaldo, obviamente. Sí. ¿Qué le parece a ustedes eso? ¿Está bien? ¿Las construcciones? Maravilloso. Ay, me parece, bueno, algo fuera de serie. Todos esos adelantos que han hecho, sobre todo en las carreteras. Mira, cuando inauguraron la autovía que va de Baracaldo. Hablaba de la carretera, cuando hicieron la carretera. Cuando inauguraron la carretera, la autovía que va de Baracaldo a Bilbao, no iba nadie. Y yo la única, ahí con mi cochecito, y yo encantada de la vida. Yo decía, esto es maravilloso. Y fíjate, porque es que la carretera que pasa por el borde de la ría, o sea, todo el borde de la ría, ahí había unos atascos impresionantes. Cogías el autobús y para llegar a Bilbao tenías que salir una hora antes, porque si no, no llegabas a tiempo a donde fueres. ¿Tú tenías su coche, conducía? Sí, estuve conduciendo 27 años. 27 años. Hablamos en un momento de la fiesta y me llegó a la mente la calle de Zavalla. Anteriormente tenía el mismo nombre, esa zona, donde está la estatua de Cartero. Sí. O la calle de la Marcha, ¿cómo le llamaban anteriormente? ahora no sé cómo la llaman. Dice Carolina que la calle de la Marcha, pero antes era la calle Zavalla. ¿Será porque se baila mucho? Le decían así la calle de la Marcha, porque todo el mundo andaba corriendo. No, porque los jóvenes van allí, pues eso, marchosos, los jóvenes marchosos, a ligar y eso. Antes decíamos ligar, pues eso. Bueno. A socializar. A socializar. Eso es. Pues no sé, si quiere integrar algo más que quiera compartir con nosotros, las cámaras son todas suyas. Y además, un mensaje a los jóvenes de ahora, de esta nueva era, del siglo XXI, ¿no? Estamos todavía en el siglo XXI. Lejos. Sí. ¿Qué le diría usted a esos jóvenes? Pues bueno, les diría una cosa muy importante, que respete
que respeten el medio ambiente, que respeten a las personas mayores, al medio ambiente, y que piensen que eso es beneficioso para ellos y para la generación futura. Aprender el respeto a los demás y al medio ambiente. Bueno, pues ya ustedes escucharon. Dicen por ahí que el diablo no sabe por el diablo, sino por viejo. O sea que cuando una persona mayor le da un consejo y el que se lleva de consejo muere de viejo. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por darnos esa palabra tan bonita, por compartir su historia con nosotros. Y esto es una historia que podemos seguir, ¿eh? Lo que pasa es que hemos resumido un poquito, porque también el tiempo es limitado, el tiempo es oro, como dicen por ahí. Pero yo sé que tendríamos una segunda entrega, ya quizás en otro lugar, porque a Marinieves le gusta mucho caminar lugares de aquí, de esta zona de Baracaldo. Ella es una mujer 100% de Baracaldo. ¿Y los políticos cómo eran en aquel momento? Había políticos, eran buenos. Actualmente vemos que aquí está el PNV, Archividu y otro partido más. En aquel tiempo no nos metimos a lo esta, pero eso lo vamos a hacer para otra historia. ¿Cómo eran los políticos? ¿Y qué piensa usted de la alcaldesa de Baracaldo? Bueno, que lo hace lo mejor posible, me imagino, porque como todos no tenemos el mismo gusto, pero por ejemplo, en aquellos tiempos, cuando yo era pequeña, no había estas cosas, estos políticos que hay ahora. No, ya no había esas cosas. Aquello era todo, ordeno y mando como Franco. Y ya está. Y me acuerdo que a los hombres, las mujeres tenían que llevar unas medias gordísimas y las faldas bien largas, y los hombres unos bolsillos aquí en la camisa, a ambos lados de la camisa, y no sé por qué. Y bueno, era totalmente diferente a esto, ¿eh? Ahora, bueno, está cambiadísimo en todos los aspectos, ¿eh? Sí. Pues mira qué bien. Y pienso que la alcaldesa, pues bueno, lo está haciendo lo mejor posible. Así es. Bueno, yo también pienso lo mismo, porque no es fácil controlar, como te dice, andear pensamientos diferentes. Uno está de acuerdo, otro no está de acuerdo. Sí. Y yo creo que lo mejor es eso, tratar de llevar la fiesta en paz, como decimos nosotros. Bien, pues nada, gracias Marinieves Aragón, ¿no? Marinieves García Aragón. Ajá, por compartir con nosotros, vuelvo y repito, su breve historia. Que terminamos hoy, no se sabe, podemos volver porque tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Antes de que se me olvide, sí. Quiero darle las gracias, que me imagino que estará en la otra vida, don Martiniano, el señor que me ayudó a venir al mundo. Se llamaba don Martiniano y era un señor delgadito y bajito. Bueno, pues ya ustedes saben. Y muy agradable al trato. Ahí, cosas que no sabían, ¿no? San Eloy era el lugar donde nacieron muchos baracaldenses, sí. Que aún están quizás con vida, algunos no, y que ya la nueva generación pues ha nacido en Cruces, que es el hospital donde ahora envían a todos. Pero ahí, en San Eloy, nacieron muchas personas que son puros de aquí, de Baracaldo. Si usted no nació ahí, usted no es de Baracaldo. Hasta luego.